Hola con todos, bienvenidos a una nueva clase. El tema de hoy es longitud y área de una circunferencia. Vamos a analizar algunos de los conceptos y ejercicios resueltos que presenta el plan educativo y de la misma forma resolver, que es lo más importante, los ejercicios propuestos. Muy bien, entonces iniciamos. Igual les quería recordar que si es la primera vez que revisan uno de mis videos, les invito a suscribirse para que cada semana puedan encontrar mucho más contenido similar a este y aprender juntos la matemática. Entonces iniciamos. En primer lugar vamos a hablar de la circunferencia. La circunferencia es el conjunto de puntos que siempre están a la misma distancia de otro punto llamado centro. Es decir, tenemos un centro y alrededor de este punto centro están varios puntos a la misma distancia y la unión de todos esos puntos va formando la circunferencia. Muy bien, entonces eso es una circunferencia. Ahora vamos a conocer cada uno de los elementos que podemos identificar en una circunferencia. Primero tenemos el centro, como su mismo nombre lo indica, centro de la circunferencia. Este puntito que lo hemos representado aquí con un color azul. Ese es el centro. Vamos ahora también a tener un diámetro. El diámetro es la recta que une dos puntos de la circunferencia y pasa por el centro. Eso sí, pasa por el centro y une este punto con este punto de la circunferencia o cualquier otro par de puntos, pero en este caso esto es un diámetro. ¿Por qué razón? Porque une este punto con este punto y pasa por el centro. También tenemos un radio. El radio es la mitad del diámetro. Recordemos siempre esto. Radio, mitad del diámetro. Entonces, es decir que es la distancia que solo va desde el centro a uno de los puntos de la circunferencia. Por ejemplo, esta recta de color verde es un radio. Otro radio lo tenemos aquí, la distancia desde el centro hasta este punto de la circunferencia. Este sería otro radio. ¿Por qué razón? Porque es la mitad del diámetro. Entonces, eso es el radio. Vamos ahora con una cuerda. La cuerda también es una recta que une dos puntos de la circunferencia. Sin embargo, esta recta no pasa por el centro. Podemos notar que une este punto de aquí con este punto de acá, pero esa recta no pasa por el centro. Eso es una cuerda. También tenemos una semicircunferencia, que es la mitad de una circunferencia, es decir, todo el espacio que señalamos aquí. Todo este espacio es una semicircunferencia. Finalmente tenemos un arco, el arco que se forma con dos puntos de la circunferencia siguiendo la trayectoria. Por ejemplo, tenemos aquí este punto y este punto que fueron unidos por la cuerda, y si unimos esos dos puntos pero siguiendo la trayectoria de la circunferencia de esta manera, tenemos un arco. Ahora esos son los elementos que podemos identificar en una circunferencia. Vamos a pasar con más prerequisitos para nuestros ejercicios. La fórmula que vamos a utilizar para calcular la longitud o perímetro de una circunferencia es igual al producto de 2 por pi y por r, es decir, 2 por el valor de pi, que es 3,14, y por r, que es el radio. Y la fórmula que vamos a utilizar para calcular el área o superficie de una circunferencia es igual a pi por radio al cuadrado. Eso sí, tengamos muy en cuenta que pi es un número y equivale aproximadamente a 3,14. Y lo otro muy importante que debemos recordar siempre, el radio es la mitad del diámetro. ¿Para qué? Para resolver cualquier longitud o cualquier área solo utilizando estas dos fórmulas. Entonces vamos a analizar nuestro primer ejercicio y dice así: hallar la longitud de la circunferencia de un círculo con un diámetro de 6 centímetros. Muy bien, entonces vamos con eso. Dibujamos nuestra circunferencia. Tenemos ahí representado el diámetro de 6 centímetros, pero en estas dos fórmulas solo tengo el radio, pero ya sé esto muy bien. El radio es la mitad del diámetro. Quiere decir que si el diámetro es 6, entonces el radio es 3 centímetros. Eso es lo que voy a utilizar para reemplazar en mi fórmula. Recordemos, longitud es igual a 2 por pi por r. Tengo el valor de pi, sí, porque lo sé que es 3,14. Y también tengo el valor del radio, sí. ¿Por qué? Porque sabía que es la mitad del diámetro, que es 6 centímetros. En este caso sería 3 centímetros entonces. Ahora voy a multiplicar todos esos valores.
2 por 3,14 y por 3 centímetros, que es el radio. Al multiplicar todos estos tres números tengo como respuesta 18,84 centímetros. Y esta sería la longitud de esta circunferencia que tiene un diámetro de 6 centímetros. Muy bien, eso respecto a nuestro primer ejercicio. Vamos con nuestro segundo ejercicio. Dice así: determinar el área de un círculo con radio de 5 metros. Entonces dibujemos nuestra circunferencia para comprender mucho mejor este ejercicio. Tenemos aquí el círculo con un radio de 5 metros. Lo único que vamos a hacer ahora es calcular el área. Entonces, área es igual a pi por radio al cuadrado. El valor de pi es 3,14 y el valor del radio, si lo tengo, y es 5 metros. Entonces reemplazo, tengo que el área es igual a 3,14 que vale pi por el radio que es 5 metros, que sería 5 metros al cuadrado, y lo tengo aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Primero resolver la potencia, es decir, el número que tiene un exponente. 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Es decir, voy a multiplicar 3,14 por 5 al cuadrado, que da como respuesta 25. Y 3,14 por 25 es igual a 78,5 metros cuadrados. Recordemos siempre esto. Cualquier unidad de medida del área debe estar elevada al cuadrado, como en este caso. Estoy trabajando con unidades de medida de metros, por lo tanto el área metro cuadrado. Si estuviera trabajando con centímetros, pues el área centímetros cuadrados. Entonces, en conclusión, el área de este círculo es igual a 78,5 metros cuadrados. Vamos ahora con un ejercicio, pero ya de los que no estaban resueltos. Dice así: supongamos que el radio de la pizza es Z y el grosor o la altura es A. ¿Cuál es el volumen de la pizza? Aquí ya nos pregunta por un volumen. Entonces, la fórmula para calcular el volumen de un cilindro, que es lo que se asemeja a una pizza, es igual al área de la base por la altura. Y nosotros tenemos más o menos una pizza de esa forma. Nos dice en el ejercicio que la altura de esta pizza es A. Entonces lo anotamos aquí. La altura es A. Ya tenemos la altura, pero nos hace falta el área de la base para poder calcular el volumen. Entonces, si sabemos que la base de una pizza es una circunferencia, la vamos a representar aquí aparte. Eso sí, aquí nos dice, supongamos que el radio de la pizza es Z, es decir, este radio es igual a Z, y ya tenemos todos nuestros datos para calcular primero el área de la base. Entonces, el área de la base es igual a pi por radio al cuadrado. ¿Por qué pi por radio al cuadrado? Porque la base de la pizza es una circunferencia. Entonces ya tenemos aquí. Lo único que debemos hacer ahora es reemplazar los datos. Entonces vamos ahí. Área de la base es igual a pi por z al cuadrado. ¿Por qué z al cuadrado? Porque el radio es z y aquí lo indicamos. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra respuesta para el área de la base. Y también tenemos la altura, por lo que podemos calcular el volumen. Volumen es igual al área de la base por la altura. Reemplazamos nuestros datos. Área de la base, pi por z al cuadrado, y lo tengo aquí. Y la altura es a. Entonces tenemos aquí la respuesta. El volumen es igual a pi z al cuadrado a. Y podemos ver que se asemeja más o menos a la descomposición de la palabra. ¿Por qué razón? Esto se lee pi, doble z y a, pizza. Muy bien, entonces tenemos nuestro primer ejercicio resuelto de los propuestos. Vamos con el segundo y dice así: Aurora quiere colocar en su cafetería un gran espejo circular de 200 centímetros de diámetro. Si cada metro cuadrado del espejo cuesta $20, ¿cuánto tendrá que pagar Aurora por el cargo? Fijémonos bien en el ejercicio. Aquí nos da una unidad de medida en centímetros. Sin embargo, aquí nos dice que cada metro cuadrado del espejo cuesta 20. Es decir, es recomendable trabajar en una sola unidad de medida, por lo cual yo voy a recordar que un metro tiene 100 centímetros. Entonces, 2 metros tiene 200 centímetros. Y el ejercicio me habla de 200 centímetros. Por lo cual, si yo quiero trabajar en metros, diría que el diámetro es igual a 2 metros. Ahora que tengo como dato el diámetro y en metros, puedo seguir. Tengo aquí la circunferencia. Si el diámetro es 2 metros, el radio sería la mitad.
Es decir, el radio es la mitad de 2 y la mitad de 2 es 1. Entonces lo vamos a representar aquí. Tenemos el radio y el radio sería solo 1 metro. Entonces ya tenemos el radio y vamos a calcular en primer lugar el área de esta circunferencia, de todo este espejo circular que Aurora quiere colocar en su cafetería. Entonces el área va a ser igual a pi, que vale 3,14 por 1 al cuadrado. Si resuelvo la potencia 1 al cuadrado, 1 por 1 sigue siendo 1. Entonces el área va a ser igual a 3,14 por 1. Y 3,14 por 1 es igual a 3,14, eso sí, sin olvidarme de la unidad. Si estoy trabajando con metros, por lo tanto el área es metros cuadrados. El área de todo este espejo es igual a 3,14 metros cuadrados. Sin embargo, esa no es la pregunta. Aquí dice, si cada metro cuadrado del espejo cuesta 20, ¿cuánto tendrá que pagar Aurora por el encargo? Aquí tenemos 3,14 metros cuadrados en total. ¿Qué es lo que debemos hacer? Muy sencillo, simplemente este valor multiplicarlo por 20. ¿Por qué razón? Porque cada metro cuadrado del espejo cuesta 20. Entonces, si multiplico ese valor por 20, tengo como respuesta 62,8, lo que quiere decir que Aurora tendrá que pagar 62,8 dólares. Muy bien, eso respecto a nuestro segundo ejercicio y vamos con nuestro tercer ejercicio. Sebastián ha cocinado una tortilla de papas en una sartén de 20 centímetros de radio y la ha dividido en 8 trozos iguales. Calcula el área de cada una de las raciones. Primero únicamente me voy a fijar en la sartén de 20 centímetros de radio. Ahí está la tortilla. Y en este caso voy a calcular entonces el área de toda la tortilla. El área sería igual a pi por radio al cuadrado. ¿Tengo los datos? Sí, tengo los datos. Entonces solo voy a reemplazar. Área es igual a 3,14 por 20 al cuadrado. 20 al cuadrado es igual a 400. Y 400 por 3,14 es igual a 1256 metros cuadrados. Ya tenemos el área total. Pero aquí dice una partecita, miren. Y la ha dividido en 8 trozos iguales. Calcula el área de cada una de las raciones. Es decir, el valor total simplemente lo debo dividir a 8 y voy a tener la respuesta. Si ya tengo el área total, entonces le divido en 8 partes y voy a tener el área dividida para cada una de las raciones. Entonces tengo 1256 dividido para 8 y la respuesta es 157 metros cuadrados. De esa manera sé que el área de cada una de las raciones mide 157 metros cuadrados. Muy bien. Entonces, de esa forma finalizamos. Espero les haya servido de mucho esta clase y nos vemos la siguiente. Gracias. De igual forma, no olviden suscribirse al canal y estar pendientes del resto de videos. Hasta la próxima.